Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y esto es Libertad Podcast. ¿Son todos los empresarios malos como un grupo de personas nos quiere hacer creer? ¿Alguna vez la economía peruana dependió de tan solo el esfuerzo y la imaginación de una sola persona? Hoy día te voy a hablar sobre Luis Banchero Rossi, cómo es que llegó a acumular 3.4 mil millones de dólares al día de hoy. ¿Cómo es que los políticos influyeron y les pusieron muchas trabas a la industria pesquera y a todos sus negocios? ¿Para qué? Para coger un poquito. Quiero traer este tema el día de hoy porque considero que los emprendedores y los empresarios son los motores de nuestra economía y debemos de cuidarlos. Quédate hasta el final para que te enteres todo sobre Luis Banchero Rossi y su sospechosa muerte. Comienzos. Como podrás notar, el apellido Banchero Rossi suena un poco italiano, y sí, su familia proviene de Italia, o en un momento en donde Italia no se encontraba en buenos tiempos, había muchas guerras. La familia de Banchero decidió ir al Perú. Muchos de ellos fueron a otros países también porque Sudamérica era un nuevo lugar para poder emprender. La familia Banchero Rossi se ubicó en Tacna, abajo, en el sur del Perú, colindando con Chile. Los dos padres de Banchero habían nacido en Italia, y Banchero nace un 11 de octubre de 1929. Banchero fue el segundo de los hijos, y ya desde muy pequeño se notaba una persona bastante inteligente, que nunca le pudieron haber quitado el primer puesto en su salón. Cuando Banchero termina el colegio, un profesor habló con los padres y le dijo de que no sería conveniente de que se quedara en Tacna, porque iba a tener un tope. Por lo cual, los padres buscaron una nueva ciudad donde podría desarrollarse. Al papá no le gustaba Lima porque lo consideraba muy peligroso. Entonces lo enviaron con un familiar en Trujillo, a estudiar a la prestigiosa Universidad Nacional de Trujillo. Banchero empezó a estudiar la carrera de Ingeniería Química. Para 1946, Trujillo no era lo que es al día de hoy. Para aquellos tiempos tan solo contaba con 116.000 habitantes, y muchos de ellos eran descendientes de hacendados, familias como los Iturregui, Ganosa, Orbegoso, Hildermeister, Pinillo, Bardas, Chopiteas, ex dueños de grandes tierras como la Hacienda Roma, Casa Grande, etc., se reunían para hacer sus jaranas en el Club Libertad y en el Club Central. A este Trujillo fue el que Banchero llegó, a comerse al mundo, a dejar al Banchero ocioso en Tacna y a hacer un nuevo Banchero, un Banchero emprendedor. Primeros emprendimientos. El primo de Banchero, Mario Rossi, también estudiaba la misma carrera, Ingeniería Química, por lo cual en el tercer ciclo les dejaba una tarea de hacer jabón. En aquellos tiempos el jabón escaseaba bastante, por lo cual Banchero vio una oportunidad. Vamos a coger ese jabón y vamos a venderlo. El primo no le tenía tanta fe, pero Banchero, seguro de sí mismo, lo vendió y se quedaron asombrados. Banchero le propuso al primo hacer más jabones y hacer mucho dinero de esto, y sí lo logró. Banchero no solamente se quedó vendiendo los jabones, sino también empezó a vender discos, automóviles, lubricantes, empezó a vender piñas al norte de Chile y también empezó a vender los vinos de que su padre le enviaba de Tacna. Increíble. Una anécdota cuenta de que Banchero un día cogió todo el alcohol de su socia Alicia, compró una camioneta y dijo: hay que venderlo donde mejor precio tenga. Y se fue hasta Puno, desde Trujillo hasta Puno, y volvió con 60.000 soles en el bolsillo. Así de bueno. E incluso hay una anécdota de que cuentan de que Banchero se accidentó y nunca dijo nada, y la gente se enteró porque vio en el periódico de que un tal Banchero murió en un accidente de tránsito. Era tan hábil para los negocios de que un día cogió la melaza de que sobraba en la industria azucarera y lo empezó a mezclar y experimentar con su socio que había venido de Estados Unidos, y lo vendieron como comida para los vacunos. Así de ingenioso era Banchero. Banchero empezó a ganarse un nombre en Trujillo y llegó a los oídos de un tal Carlos Manucci. Carlos Manucci era un millonario de Trujillo en aquellos tiempos.
había hecho su dinero en la industria automovilística y estaba pasando por un mal momento. Estaba vendiendo unos lubricantes Kendall que no se estaba vendiendo del todo como él quería. Tan solo en un año vendieron 3.000 galones. Cuando Banchero empezó a tomar el cargo, vendieron 25.000 galones. Así de vendedor era Banchero, así de ingenioso lo era. Y hasta acá, solamente los pininos de Banchero, así de increíble. Inicios de su gran fortuna. Después del funeral de su padre en Tacna, Banchero pasó por Chimbote a visitar a su primo Mario Rossi y de paso a ofrecer lubricantes en Chimbote. Y acá una de sus frases muy célebres: el mar me encanta, no hay que sembrar ni arar, simplemente cosechar. Y se le metió esa idea en la cabeza. Banchero, con todo el entusiasmo, habló con Manucci, le propuso el negocio y Manucci le dijo que no, por sus malas experiencias que había tenido y grandes fracasos que también tuvo en esa industria. Pero sí le dio la confianza, le dio un poco de su dinero para que Banchero haga lo que quiera y pueda invertir. Es así como Banchero compró una fábrica que se encontraba en remate porque estaba en bancarrota, y así comienza su fortuna en el mundo de la pesca. Banchero iba a presenciar su primera crisis. Su socio Manucci había fallecido y la viuda no quería saber más sobre el mundo de la pesca, así que lo dejó solo. También se desligó del mundo de los lubricantes y pusieron otros gerentes y no fue lo mismo desde que Banchero se fue. La vida le sonreía a Banchero. Empezó a vender y exportar mucha más harina de pescado por todo el mundo, por los Estados Unidos, por Europa, por toda América, aparte de las grandes jaranas que gozaba en Chimbote. Sí, y todo esto lo había logrado sin odiadores. Pero más adelante se le venía otra crisis, y no es necesariamente por el mundo de la pesca. Más que todo era debido a los impuestos. Sí, impuestos, amigos, como ustedes ya saben. Nicholas Lindley, un militar, desalojó a Pérez Godoy del cargo de general copresidente y la Junta dispuso aumentar impuestos a la industria pesquera al momento de exportar sus productos. Banchero estaba pagando una millonada en impuestos. Además, las huelgas se sumaron y, para añadir, los peces desaparecieron. 1963 no fue su mejor año. El Callao en aquellos tiempos se volvió el puerto más caro del mundo. Y Banchero trató de negociar con los políticos y fue en vano. Banchero aparte sumaba otro emprendimiento, el diario El Correo, que los primeros pasos fue terrible. Pero para esto Banchero supo salir adelante. Se acordó de que tenía un amigo en Estados Unidos, Harvey Smith, el número 1 de la pesca en el mundo, por lo cual cerró un contrato de venderle 12 barcos. Como ave fénix, Banchero resucitó de sus cenizas. Además, el impuesto ciego se derogó y sí, volvió a ser el número 1 del mar. Debido a los altos impuestos, las competencias pequeñas de Banchero quebraron, por lo cual muchos más trabajadores se sumaron a Banchero. Estos nuevos trabajadores exigían un mejor sueldo y Banchero no podía pagarles debido a los altos impuestos que él ya pagaba, por lo cual se rumoreaba de que un grupo de pescadores querían secuestrarlo. Después de ver cómo solucionar este problema, Banchero se acercó a Haya de la Torre y este le brindó la mano. Gracias a Haya de la Torre se aprobó una nueva ley fomentando la pesca, del cual permitía que el 60% de las utilidades se podrían reinvertir. Banchero volvería a ser el rey del mar, y como vemos, las crisis se deben a los altos impuestos de que los políticos le pusieron. Posterior a todo esto, hay una parte que todas las personas olvidan, y sí, fue la dictadura de Velasco. En el año 69, Velasco llegó a estatizar grandes empresas, a buenos y a malos hacendados, a todos los ricos, y creó una nueva ley de que debía de nacionalizarse todas las fortunas de las personas que tuvieran dinero en el extranjero. Banchero, bastante preocupado, buscaba una amnistía que sospechosamente iba a ser aprobada después de su muerte. Ocultar el dinero en el extranjero se pagaba en prisión y también pagando 10 veces el monto de lo que estabas ocultando. Así que Banchero tan tranquilo no estaba.
Muerte. El 1 de enero de 1972 se asesina a Banchero. No se sabe quién fue, pero se le culpó a Juanito Vilca, el hijo del jardinero de Banchero. Y también se le inculpó a Eugenia Cesarego, su secretaria. Un caso bastante sospechoso. Un caso de que hasta el día de hoy no tiene respuesta. Y lo peor de todo es que las versiones no concuerdan para nada. Juanito Vilca era una persona de 1,50 m, con apenas fuerza y musculatura. Contra Banchero, una persona alta, robusta y musculosa. Hasta el día de hoy no se sabe realmente cuál es la versión. Se sospecha de que un ex nazi lo estaría extorsionando, de que Velasco lo mandó a matar para que se quedara con su fortuna, y de muchas otras versiones. La verdad es que no sabría decirte cuál es. Lo más sospechoso de todo es que tanto a Juanito Vilca como a Eugenia Cesarego se le indultaron, sí. Los allegados a Banchero no fueron lo mismo. Muchos de ellos no llegaron a tener la misma suerte o la misma fortuna que cuando vivía Banchero. Chimbote tampoco se volvía un mejor lugar, al contrario, empezó a haber más crimen. Y sí, es así como una persona cambió el rumbo de la vida de una ciudad y hasta de un país. Me gusta el mar. No hay que arar ni sembrar, solo cosechar. En una entrevista con Panamericana se le hizo una buena pregunta. ¿Cuántos millones posee usted? Y él brindó una mejor respuesta. Millones en chatarra, que con imaginación hago dinero. A mí no me prestan por mi influencia, me prestan porque puedo pagar. A mí no me interesa el dinero, lo que quiero es crear. Bueno gente, espero que les haya gustado este episodio y no te olvides de suscribirte a este canal, darle like si te gustó este episodio y también te voy a dar una gran recomendación que es El Caso Banchero. Es un gran libro, a mí realmente me ha encantado y me ha impactado. Te da detalle por detalle todo sobre el caso de Banchero. Realmente para mí Banchero es una gran inspiración para todo emprendedor, para todo empresario. Deberíamos de leer todos los que realmente buscamos un mejor Perú a este señor, a Banchero. Cómo es que él cambió la vida de muchas personas y cómo es que la mejoró en sí. También te voy a dejar el link de una gran película que fue basada en Banchero, Muerte de un magnate. Es una película que recomiendo bastante y revela los sucesos, cómo fue el asesinato de Banchero. Eso es algo bastante interesante y hasta el día de hoy no se logra esclarecer quién lo mató, con qué intención y quién fue el autor intelectual. Bueno gente, espero que se encuentren muy bien y déjame saber si es que quieren que amplíe sobre la sospechosa muerte de Banchero. Y nos vemos en un siguiente episodio de Libertad Podcast.